Entonces vamos a partir con esta pregunta que les hago a ustedes, que con lo que nosotros aprendimos en la escuela de medicina, ¿se nos ha dado respuesta a todas nuestras experiencias que hemos tenido con nuestros pacientes de salud, enfermedad y los fenómenos que nosotros vivimos normalmente en la vida? La idea es que, la verdad es que a mí no. Siempre me pregunté en la escuela de medicina, me pregunté qué significa ser idiopático. Es porque efectivamente nosotros no nos estamos dando cuenta de que verdaderamente hay. Detrás hay algo más que nosotros no somos capaces de ver. Cuando hablamos de la migraña, por ejemplo, en mi especialidad, ¿cierto? Sabemos que hay miles de gatillantes, podemos saber la fisiopatología, pero ¿cómo es posible que miles de gatillantes desarrollen una misma forma de presentación, ¿cierto?, de la migraña? Entonces, en este contexto, para mí, mirar la medicina con esta otra visión, con esta apertura del ser humano, me generó mucha satisfacción. Y entonces partimos con estas reflexiones. Desde esta estructura médica que fuimos formados, hemos podido ver más allá de lo evidente. Afortunadamente, en la actualidad hay muchos científicos que están tratando de dar respuesta a preguntas que nos hemos hecho, como por ejemplo el doctor Luc Montagnier, que es un virólogo, premio Nobel de Virología, descubrió el virus del SIDA, y ahora está haciendo trabajos para descubrir cómo el agua, ¿cierto?, se puede impregnar, ¿cierto?, la memoria del agua, se puede impregnar todo lo que tiene que ver con el fenómeno de guardar estas propiedades de las moléculas del agua, aunque no estén en contacto con ella. ¿Y cuál es la apertura de esto? Que esto nos podría dar una respuesta, por qué funciona, por ejemplo, la homeopatía, ¿ya? O el doctor Rupert Sheldrake, que es biólogo inglés, que empezó a trabajar con los campos mórficos, que dice él que nosotros como especie hay una especie de contacto o de conocimiento que nos unifica, ¿ya? De alguna forma es una memoria colectiva, y que cada vez que alguien aprende o toma un nuevo conocimiento, y si nosotros nos demoramos en este conocimiento, no sé, una semana, rápidamente, en alguna otra oportunidad, en algún otro lugar del mundo, otro individuo de la misma especie, este conocimiento o esta destreza la aprende mucho más rápido que el primario, ¿ya? Hablamos también, por ejemplo, de la doctora Nazaret Castellano, que es una neurocientífica que está trabajando en todo lo que significa la meditación y la respiración, en silenciar el cerebro, y la unión que hay exactamente también entre el cerebro y muchos órganos, pero el órgano más importante es el corazón, ¿ya? Sabemos ahora, recientes descubrimientos, que el corazón, cuando hay una conexión entre el corazón y el cerebro, es cuando nosotros podemos percibir el mundo externo, y es el corazón primero el que recibe esa percepción, y milisegundos después es el cerebro. Entonces ya esto de trabajar desde el corazón y estar conectados con el corazón no parece algo tan romántico, sino que parece que nos estamos demostrando de que sí es efectivo y sí es importante. O el doctor Hameroff, que es un anestesiólogo que trabaja en la Universidad de Tucson junto con Roger Penrose, que lo que están haciendo es tratar de demostrar cómo la conciencia es se comporta como un computador cuántico al conectarse con microtúbulos de las neuronas, y esta conexión es una conexión hacia el universo. ¿Ya? Entonces todo esto nos dice que parece que no solo somos un cuerpo físico, sino que somos conciencia, somos energía y somos información. Cuando nosotros nos abrimos entonces a estas otras posibilidades, comienzan a aparecer los milagros en la medicina tradicional, pero que en las otras medicinas o en los otros paradigmas resultan para nosotros obvios. ¿Qué es lo importante? Los niveles de organización de la vida. Nosotros, efectivamente, trabajamos en la materia. Si nosotros tenemos un problema a nivel de la articulación, vamos al traumatólogo. Si tenemos un problema de la piel, vamos al dermatólogo, ¿cierto? Está fragmentado, está especializado.
Ahí nosotros nos movemos en la materia, pero también hay otros niveles organizacionales de la vida, como la energía o qué medicinas actúan en la energía. La medicina china, ¿cierto?, con los meridianos de acupuntura, o la información, la medicina ayurvédica trabaja desde la información. Y la conciencia, bueno, es como nosotros nos presentamos frente a toda esta organización de la vida, pero la verdad que lo que realmente pasa es que somos así. En estos nuevos paradigmas, la idea es que nosotros somos primero conciencia, y en la medida que vamos adquiriendo más conciencia, ya nosotros vamos interrelacionándonos y vamos dándole aspectos importantes a nuestra vida sobre la información, la energía y la materia. La conciencia significa un concepto de trascendencia, de cómo yo me conecto con todo y con todos. ¿Ya? Como yo, ¿quién soy yo en esta existencia? ¿Cómo que me conecto con todos los distintos reinos? Con el reino mineral, con el reino vegetal, ¿cierto? Con mi misma especie, con el universo. ¿Ya? Cuando yo empiezo a tener distintos niveles de conciencia, se supone en estas nuevas formas de ver la medicina o en estas medicinas ancestrales, que nos dice que efectivamente yo puedo modular la materia. Y entonces en estos paradigmas, ¿qué dice? Que el ser humano no solo es un cuerpo físico, sino que es un campo energético con conciencia, vinculado por redes sutiles de energía. ¿Quién me dio a mí toda esta nueva visión del mundo? Fue la sintergética. ¿Qué es la sintergética? Es una propuesta terapéutica, ¿cierto?, de alrededor de 42 años de investigación, ¿cierto?, que surge en Colombia por un grupo de médicos colombianos liderado por el doctor Carvajal. La historia del doctor Carvajal es muy hermosa, porque él dice que se fue al Chocó, a la selva, a trabajar y a dar salud a los indios. ¿Ya? Él recién egresado hace este trabajo como de irse de general de zona en Chile, ¿cierto?, donde se va a un lugar alejado, con todo el ímpetu de ser un médico recién egresado, y se encuentra que efectivamente al pasar del tiempo nadie llegaba a verlo, y todos los indios llegaban a una chocita un poquito antes de que donde él estaba, y ahí era donde estaba el chamán. Entonces todos llegaban al chamán del pueblo, y en la humildad que tuvo que aprender y hacer, se fue a donde este chamán y le preguntó que por qué no lo iban a ver a él si él traía toda la tecnología y el conocimiento. Y el chamán sabiamente le responde que efectivamente él no lo iba a poder ayudar, porque él tenía que conocer la historia de las familias, las creencias, la conexión, ¿cierto? Las medicinas chamánicas hablan de que uno se enferma cuando pierde las relaciones, entonces no iban a poder ayudarlo en esta visión del mundo. Y entonces así el doctor Carvajal se dio cuenta que en realidad había muchas cosas que él no sabía, que él no conocía, y se les abrió esta mirada. Luego fue a Europa, a Francia, y conoció al doctor Noguer. El doctor Noguer se conocía como el padre de la auriculoterapia. La auriculoterapia es una reflexoterapia. Nosotros sabemos de la reflexoterapia, ¿cierto?, de los pies, pero hay reflexoterapia en muchas partes del cuerpo. ¿Qué es la reflexoterapia? Es una representación del cuerpo entero en distintas pantallas. Las manos tienen la representación de todo el cuerpo físico. El homúnculo cerebral tiene la representación de todo el cuerpo físico, los pies ya lo sabemos, y también la oreja. Entonces, la auriculoterapia, el padre de la auriculoterapia, el doctor Noguer, colocaba una aguja, ¿cierto?, en un lugar específico de la oreja, y la gente se sanaba de las lumbociáticas. Hoy, entonces para nosotros es un milagro, para esta otra forma de ver la medicina y estos paradigmas es algo lógico. ¿Ya? ¿Qué hace entonces que el doctor Carvajal comienza a darse cuenta y empieza a tener muchas más información, estudia naturopatía, homeopatía, y tiene la visión, ¿cierto?, de darse cuenta de que hay muchas otras formas, medicinas alternativas en esa época, ¿cierto?, que hablaban del ser humano como un todo y que no conversaban entre ellas. ¿Y qué es lo que hace él? Entonces empieza a unificar y empieza a darle un sentido para que la enfermedad tenga una forma distinta a cómo estaba siendo leída previamente o cómo es leída en la medicina occidental.
Entonces, el doctor Carvajal, en su sabiduría, es un hombre para mí iluminado, hace entonces esta unión y une todas las medicinas milenarias, la medicina china, la medicina ayurvédica, esta medicina chamánica que tiene 10.000 años, ¿cierto? Todos los conceptos de homeopatía, los conceptos de antroposofía, entonces es una medicina integrativa. ¿Qué pasó conmigo? Yo llegué al hospital de Villarrica, recién egresada como neuróloga, absolutamente endiosada. Aquí yo también, parecido probablemente a lo que le pasó al doctor Carvajal, aquí yo voy a venir a salvar a este pueblito, ¿cierto? Como me habían dicho además mis profes que te ibas a hacer, y vas a ir a perder a un pueblito. Y había ya en este hospital, que creo que ya tiene una mística, ¿cierto? Habían 2 médicos que estaban haciendo la formación en sintergética y una psicóloga. Y me invitan a ir a Santiago, ¿cierto? A las clases de neurosintergia, que es lo que le correspondía en esa oportunidad. Dije, fantástico, pues fácil para mí, si en realidad yo soy neuróloga, me sé hasta el último paper, aquí yo no va a haber ningún problema. Y nos fuimos a Santiago, y la verdad es que para sorpresa mía, la forma como ellos hablaban de la neurología, de la neurosintergia, era absolutamente distinto, absolutamente era una forma como ellos manifestaban la enfermedad que era alucinante, alucinante. Yo sabía la neurología, sabía la neurofisiología, ¿cierto? Pero me sentí en esa oportunidad absolutamente ignorante, porque ellos además incluían a la física cuántica, la biología, la psicología, las matemáticas, ¿ya? Entonces, era tal el nivel de información que yo me sentí absolutamente anonadada, con una necesidad de aprendizaje, de darme cuenta de que no sabía nada y que era un mundo tremendo el que se me venía encima para poder dar explicación y respuestas a los pacientes, pero sobre todo me dio respuestas a mí. Estas preguntas que yo toda la vida me hice de qué es lo que hay más allá, qué significa esto, por qué no me dan estas respuestas, se me aclaraban. Y para mí era lógico, ok, entonces esto es lo que está detrás, entiendo, perfecto. Y esa es la historia. ¿Y por qué fue fácil? Porque era el mismo lenguaje, ¿cierto? De la medicina tradicional con la medicina sintergética, y fui capaz de integrarla. Para mí la medicina alternativa, no es alternativa, es complementaria. El mejor tratamiento para una apendicitis no es hacer Reiki, el mejor tratamiento es la cirugía. Entonces somos complementos perfectos para dar la mejor respuesta a nuestros pacientes. ¿Cómo habla entonces esto? Es este nuevo paradigma que habla el ser humano como un todo. Este todo que está representado, ¿cierto? Y entra en conexión con todo el universo, con todo lo que somos, con todo nuestro universo interno. ¿Ya? Habla de muchas teorías tienen la sintergética, ¿ya? Pero básicamente lo más importante es que la conciencia actúa sobre la materia, sobre las moléculas. Y también hablamos, muy importante, sobre la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es un fenómeno que tiene de la vibración y de las ondas, que lo que dice es que efectivamente, por ejemplo, si yo estoy en una sala donde coloco un instrumento de cuerda, ¿ya? Y toco una nota, ¿ya? Y coloco otro instrumento de cuerda en la esquina de esa habitación, rápidamente esta misma nota va este otro instrumento va a tocar la misma nota en la cuerda. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Hay una transferencia de información a través de la frecuencia que se conectan. ¿Ya? Eso es resonancia. Para la sintergética es muy importante entrar en resonancia con el paciente, porque nosotros estamos conectados con todo y con todos. Y es por eso que es tan importante entonces la acción, ¿cierto?, del terapeuta, del profesional de la salud que va a estar en contacto con el paciente. Hace lógica, ¿cierto?, a lo que nosotros nos están hablando, de que tenemos que ser empáticos, estar en el amor.
lo más importante es que si yo como terapeuta estoy alineado, como se dice en la sintergética, voy a ser coherente entre lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo actúo. Si yo doy esa coherencia, estoy en el amor, estoy tranquila, sé lo que realmente va a pasar, le doy la seguridad al paciente, créanme que en cualquier patología, no solo en esta hermosa diada, ¿cierto?, del trabajo de parte y lo que significa, todos los pacientes se van a ver beneficiados. El doctor Carvajal habla de que pensar con el corazón. Y decía que linda la metáfora, el doctor es tan lindo, pero la verdad es que no es eso. Lo que se está demostrando ahora es que uno verdaderamente piensa con el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el primero que percibe. El corazón y luego el cerebro. Y tiene que existir esta conexión cerebro-corazón para que yo perciba el mundo externo. Y lo más importante también es que entonces nosotros le damos el valor al paciente, escuchamos al paciente. Cuando yo escucho al paciente, probablemente él me va a dar la respuesta de lo que hay detrás. Aquí estos son los fundamentos de la sintergética, se los dejo para que después lo vean. Y entonces, ¿qué es la sintergética? Es el arte. El arte de la sintergética es rescatar el alma para la medicina, rescatar la conciencia, no como algo metafísico, sino como un patrón organizacional que hay en la materia, compartir con el paciente un instante de reflexión, llevar la mirada hacia la conciencia y con estos conocimientos ayudarlo a encontrar las claves de su enfermedad a través del código del sentir. Bueno, les voy a contar ahora las experiencias que nosotros hemos tenido en el Hospital Villarrica en relación a cómo nosotros estamos viendo la medicina y la relación con nuestros pacientes. Como decía en la presentación, afortunadamente tengo un cargo de subdirector médico hace muchos años y eso ha permitido entonces que podamos introducir lentamente toda esta nueva visión y esta cosmovisión, ¿cierto?, de ver al ser humano como un todo y que estamos relacionados con todos y que todo forma parte de la salud. Dentro de estos cargos, entonces, que yo he ejercido, el propósito fundamental es que todos los funcionarios del hospital se sientan motivados, se sientan felices con lo que hacen, y eso va a permitir, entonces, que todas sus acciones, independientes de lo que sea, van a dar salud. Van a dar salud. ¿Cómo lo he hecho? Básicamente es tratando de realizar la selección del personal, ¿cierto? Viendo que ellos efectivamente tengan esta mirada, ¿cierto?, un poco más allá, que sepan que cada uno es muy importante, nadie es más importante que el otro, ¿cierto? Y que su ejercicio clínico en general sea coherente con este nuevo paradigma, ¿ya? Nosotros tenemos afortunadamente muchas psicólogas que saben flores de Bach. Había un psiquiatra que sabía homeopatía y mezclaba las dos cosas. Tenemos un anestesiólogo que sabe sintergética y que hace sintergética, uno que hace medicina china, hay un traumatólogo infantil que sabe sanación pránica, yo que hago sintergética. Todos mis pacientes de neurología se van con esta mirada, ¿cierto?, donde se les da un rol importante y protagónico en el proceso de salud-enfermedad, ¿cierto? Y se trata de que todos y cada uno de nosotros estemos lo más contentos posible en lo que estamos haciendo, ya sea desde el ámbito teórico o cómo nosotros vamos a entregar estas prestaciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el Hospital de Villarrica? Bueno, lo más importante, por lo que me invitaron, el parto humanizado. El doctor Santander comenzó este proyecto hace ya más de 10 años, 12 años, que él parte con el primer parto humanizado en el servicio público, ¿ya? Él refiere que tuvo la experiencia de que el ministerio fue invitado para hablar teóricamente de este proceso, que abarataba los costos y que daba mucha información en relación a todo lo del apego y el manejo de la lactancia materna. Entonces, él dice que efectivamente partieron con nada y lo que realmente lo motivó y que aún todavía cuando él lo cuenta se le llenan los ojos de lágrimas es el primer parto. Este primer parto que fue en silencio, en respeto absoluto, sin luz, ¿cierto? Acompañando solamente a esta mujer,
¿cierto?, que era la protagonista del trabajo de parto, cuando nace este niño, rápidamente abre los ojos, se encuentra con la madre, ¿ya?, que hacen una sintonía de amor, ¿cierto?, entre ellos, de conexión, donde la guagua trata de casi raptar y ir hacia el pecho de su mamá, y entonces dice que eso fue lo que a él realmente lo motivó y le generó esta necesidad de ir hacia esta forma de ver el parto humanizado. Somos referentes en general, regional, muchos y binacional, muchas matronas han llegado al hospital para trabajar esta nueva visión, esta forma de ver el parto, ¿cierto?, donde nosotros le damos asistencia, hay un contacto estrecho con la APS, las pacientes previamente van al hospital para que conozcan el lugar donde van a estar, para que no sientan que es algo absolutamente extraño, por lo mismo lo que decía Steffi, ¿cierto?, que tiene que ser un lugar donde sea conocido, un lugar que además tiene que ser ojalá muy íntimo, muy pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la idea es remediar como mamífero, ¿cierto?, lo que pasa fisiológicamente en los mamíferos, que se aíslan, absolutamente íntimos, ¿cierto?, se aíslan de la manada, lo hacen en tranquilidad, sin que nadie esté ahí interfiriendo, para poder que todo el proceso fisiológico se desarrolle como corresponde. Aquí vemos entonces la sala de parto. Ustedes ven, esta es una cama. Esta cama la mandó a hacer el doctor Santander, de una copia de España, ¿ya? Y la hizo un artesano de Villarrica. Y además, como tenemos las condiciones precarias, la pagó el doctor Santander. Y vemos también al ladito la tina. Esta es una tina, si ustedes ven, un baño chiquitito, ¿sí?, pero es una tina absolutamente profunda para que la paciente esté sumergida lo mayor cantidad de agua, ¿cierto?, sobre ella posible. Nosotros vemos acá la sala de puerperio, y si ustedes se dan cuenta que vemos los colores en estas nuevas formas o en estas medicinas ancestrales, ¿cierto?, están representando los centros energéticos superiores. El verde es el color del cuarto centro y de la sanación. El rosado también habla es un color que da tranquilidad, que da amor. Son colores que transmiten los centros energéticos superiores. Y aquí nosotros vemos que hay una foto, ¿cierto?, un marco, donde en la sala de preparto se les coloca para que las madres puedan utilizar y ver cuál es la posición que es la más importante para ellas, qué es con lo que se sienten más cómodas y podrían ir trabajando. ¿Qué otras cosas hay en esta nueva visión del hospital? Nosotros estamos a puertas de cambiarnos a un hospital nuevo, ¿sí? Y entonces en esta nueva reevaluación y en esta nueva mirada del hospital vamos a tener una sección de medicinas complementarias, ¿cierto?, que está habilitada independientemente de la entrada, ¿ya?, que va a tener Reiki, sintergética por supuesto, va a tener naturopatía, va a tener una sala multiuso para meditación y para yoga, vamos a trabajar con medicina china, ¿cierto?, entre muchas otras cosas. También tenemos un asesor intercultural. Cuando uno habla de la interculturalidad, es la Huantuchefe, ¿ya?, que lo que hace es recibe la petición de los pacientes, ¿cierto?, que quieren verse por machi. Los machis también tienen especialidad. Él recibe la necesidad del paciente y nosotros como hospital hacemos la conexión para llevarlo hacia la machi o el machi que necesita este paciente, porque en realidad el machi no debe salir de su territorio para que tenga la fuerza de la sanación, ¿sí? Y finalmente la neuroarquitectura. Nosotros tenemos esta mirada, ¿cierto?, de que los espacios pueden crear salud,
¿sí? Y está basado en la biofilia. La biofilia se sabe que estos efectos que la naturaleza produce en el bienestar de las personas a través de los elementos como el color, la luz, la textura, las formas, es traer la naturaleza hacia el centro, ¿cierto?, del edificio, en este caso del hospital. Como nosotros sabemos que no podemos traer a lo mejor una planta por la infección intrahospitalaria, pero traemos la imagen de una planta, vamos a traer aromoterapia, ¿cierto? Musicoterapia, pensando en, por ejemplo, música de pájaros o de música de un río, ¿ya? Todo eso va generando este ambiente de biofilia, ¿cierto?, que ayuda y que está demostrado que fisiológicamente hay cambios, ¿sí? Hay disminución del cortisol con la disminución del estrés, hay mejora o estimula el parasimpático que permite la relajación, ¿ya? Y nosotros pudimos afortunadamente incorporar esta neuroarquitectura a algunos servicios del Hospital Nuevo, al servicio de urgencia, que es muy importante cuando llegan los pacientes con mucho dolor, ¿cierto? También se ha demostrado que esta biofilia disminuye el dolor, la sensación de dolor, ¿cierto? O, por ejemplo, al servicio de neonatología y parto, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Esos son los servicios que efectivamente nosotros le pudimos hacer estos cambios estructurales para que ya con esta visión podamos saber que estas mamás, por ejemplo, que van a estar en el servicio de neonatología, se sientan más tranquilas, solo por el hecho de estar en contacto con esta parte que es estructural. La estructura, las formas que tienen, los colores, uno los percibe y eso hace este cambio neurobiológico a nivel cerebral, ¿ya? Las habitaciones del Hospital Nuevo, todas miran hacia el lago, ¿ya? Entonces todos nuestros pacientes que van a estar hospitalizados van a estar con esta conexión, ¿cierto?, de mirar hacia el lago, de permitir una disminución en el estrés, disminución, ¿cierto?, en la capacidad, lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, hay estudios donde efectivamente la estancia hospitalaria ha disminuido cuando está la biofilia dentro de los hospitales. Y para nosotros, obviamente, el casino. Fue una pelea para que el casino del hospital también estuviese, ¿cierto?, en el segundo piso y tuviera la oportunidad de mirar hacia el lago. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber ahí un reseteo, va a haber una recuperación mucho más rápida del estrés, ¿cierto?, y de la fatiga, cosa de que entremos en esta nueva jornada de la tarde con una nueva mirada, ¿ya? Y en el hospital que estamos ahora hemos ido incorporando, como no podemos hacer un cambio en la arquitectura y es un hospital muy viejo de 1960, hemos ido incorporando los colores. Aquí vemos cómo estos son los policlínicos, y están entonces estos colores que son colores de alta vibración de los centros superiores energéticos, ¿ya? Y que lo que permite es mejorar, ¿cierto?, la armonía del ser humano, ¿ya? Aquí vemos, este es un árbol. El año pasado, con la pandemia, no podíamos desarrollar y no podíamos celebrar el 3 de octubre, que es el Día del Hospital. Entonces, Salud Mental del hospital lo que hizo fue ir a cada uno de los servicios y cómo nosotros, como funcionarios, podíamos, o qué le entregábamos al hospital para sostenerlo. Y allí hay cosas muy bonitas, como efectivamente yo entrego amor, entrego tranquilidad, entrego sostén, ¿cierto?, entrego alegría. Y es este árbol, ¿cierto?, que está ahí en pleno pasillo, donde nos está demostrando lo que nosotros somos capaces de entregar al hospital y a nuestros pacientes. Y aquí ustedes ven, esta es la mirada, esta es una mirada de una pieza, cuando nosotros fuimos a ver al hospital, cuando vamos a las inspecciones de la obra, y así va a ser. Esta va a ser la mirada y la visión que van a tener nuestros pacientes cuando estén hospitalizados, mirando el cielo, que les va a permitir saber que si es de día o de noche, los va a ubicar, ¿cierto? Y por otro lado, el reflejo del lago, que les va a permitir entrar en sintonía con la naturaleza y la sanación.
Y para terminar entonces, una reflexión de Pierre Magnin, que dice que la acción terapéutica, su sofisticación y perfección, no han reducido la ansiedad del hombre y su soledad ante el dolor y la enfermedad y la muerte. Es entonces cuando la misión fundamental del médico retoma su lugar esencial. El hombre, más de que productos y tecnologías, tiene necesidad de ser acompañado, sostenido y aconsejado para mantener a cada instante el difícil equilibrio entre la salud y la enfermedad. Busca inconscientemente primero, con determinación luego, un interlocutor, un espejo y un mago, el verdadero médico de siempre. Gracias.